Y casualmente, aunque eso ya es adelantarme mucho a la historia, acabé trabajando en el Betis, ¿no? Yo esto lo preguntaba mucho cuando hice el máster en nutrición deportiva. ¿Se pauta según la posición? Si algo sabemos hoy en día de la literatura es que los deportes intermitentes y los deportes que trabajan en esos rangos de intensidad requieren de glucógeno. ¿Cómo ha cambiado la nutrición y esas herramientas extras? Ejemplo, las duchas de agua fría, que hoy Sí. día se están implementando muchísimo. Los paneles de luz roja, que esto también muchos deportistas hoy día lo están promocionando y lo están usando para activación mitocondrial. La suplementación también ha ido variando en el tiempo. Entonces, ¿cómo ha ido en ese transcurrir tuyo profesional que has visto en esos cambios que tú has dicho, estos cambios han sido a positivo? Sí. El fútbol tiene una peculiaridad que no tienen los deportes individuales y es que es colectivo. Sí, de equipo. Es bastante interesante lo que dijiste en relación a la inflamación y lo que es hinchazón. O sea, que Claro. son dos contextos distintos porque, claro, la inflamación en el deporte es necesaria Exacto. para que pueda existir luego una reparación. En general, tanto chicos como chicas con el miedo a engordar, pues tenían, digamos, carencias nutricionales porque intentan ajustar su dieta y no lo hacen bien, entonces pues tienen una baja disponibilidad energética. Bienvenidas y bienvenidos a otro MSN Podcast, Medical Sport Nutrition, un espacio para hablar de medicina, nutrición y deporte. Y hoy vamos a retomar nuevamente el deporte y voy a hablar de uno de mis deportes favoritos, que es el fútbol. Tengo el gran honor y privilegio de tener acá a un nutricionista que lleva equipos que vamos, toc, 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 que nos va a dar toda esa visión de cómo es la nutrición en el fútbol, de cómo era antes y sobre todo cómo se está manejando hoy día. Bienvenido, Antonio, a tu espacio. Nada, muchas gracias, Diana. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí contigo y de pasar un buen rato y de nada, de poder compartir mi experiencia en estos últimos 10 años dentro de este mundo que es el fútbol, que es mi pasión también. Mira, ya comenzamos bien, tenemos pasiones en común. Yo siempre trato de comenzar, Antonio, preguntando por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Siempre cuando somos niños, bueno, tenemos como una idealización de nuestra adultez, de qué queremos, pero en el camino se van cambiando muchas cosas y muchas veces terminamos en carreras no precisamente porque las elegimos, sino porque nos terminan eligiendo ellas a Sí. nosotros. ¿Cuál es tu historia detrás de esto? Pues mira, mi historia es curiosa porque precisamente por mi entorno, mi padre es farmacéutico, Vale. entonces yo me crié en ese entorno y yo pensé que mi destino era seguir regentando la farmacia. Y estudié farmacia. Ah, Y además, como era bastante emprendedor y bastante inquieto, me fui a estudiar, o sea, me fui a trabajar a Inglaterra un par de años como, bueno, para varias multinacionales, ¿no? Para Lloyds, para Boots, pues para ir descubriendo un poco más de mundo, ¿no? Y ahí empecé a darme cuenta que la farmacia no era lo mío porque al final era trabajar como en un supermercado, la vale. única diferencia que era pues repartiendo fármacos, ¿no? Y además ahí ya tuve un primer contacto con el paciente y con las personas yo notaba que eso no les ayudaba. Es decir, Vale. solapábamos y poníamos esa tirita, ¿no? Ayudábamos a mantener los síntomas, la sintomatología un poco a Ujú. raya, pero realmente no los ayudábamos, no los ayudábamos. Después de un año el paciente seguía viniendo por las pastillas, a cualquier Mm. fármaco, ya fuera estatina o fuera para la hipertensión, cualquiera. Pero seguía igual, al final seguía igual, ¿no? Además, eso añadido a que yo tuve un pasado de obesidad infantil importante, porque llegué a pesar 120 kilos bueno, cuando fui joven, hasta los 18, 19 años. Mi pasado estuvo muy marcado por el sobrepeso y por una mala relación con la comida. Pues Vale. ahí fui un poco entrando un poco en la curiosidad del mundo de la nutrición, que ya había vivido porque conseguí eso, perder estos 40 kilos. Y además tenía una pasión por el fútbol importante, porque bueno, yo he jugado al fútbol, no de manera profesional, pero sí, bueno, pues me ha gustado siempre, he tenido una constancia, ¿no? Con esto. Y era como mi primera pasión, mi primer hobby, ¿no? El tema del deporte. Entonces, después de 2 años trabajando en Inglaterra, dije, bueno, me tengo que reinventar. Soy muy Ujú. joven, no me motiva esto. El tema de la farmacia lo tendré si sale todo mal, pero eso es como, ¿no? Ya. Como un as en la manga. Pero aquí hay que reinventarse, ¿no? Entonces, un poco enlacé cabos y a mí, yo tengo mucha pasión por el fútbol, por la nutrición, también por la cocina. Entonces ahí Vale. decidí, bueno, ahí estuve a punto de estudiar cocina. Entonces fui un poco que dije, oye, ¿estudio cocina o me meto por el mundo de la nutrición? Al final estaba todo muy ligado, pero era como esto, ¿no?
no entré en cocina, no tanto porque me gustara más o menos, sino porque tenía un poco en la mente el tema de cocinero, fines de semana, estrés, como que me gustaba mucho el mundo este, pero dije, igual esto a nivel laboral es bastante más complejo, ¿no? Y dije, pues mira, voy a intentar aunar mis dos pasiones, que una es la nutrición, otra es el fútbol, y ahí empecé a buscar en LinkedIn contactos, digo, a ver si hay alguien, porque no, yo había tenido una pequeña referencia que era el doctor Escribano. El doctor Escribano se Vale. hizo bastante conocido como médico en el Sevilla Fútbol Club, en una de las primeras épocas de gloria del Sevilla, porque ganaron varios títulos y él hacía una cosa distinta porque fue aplicando unas papillas de fruta en los descansos y esto salió en la prensa y todo esto al final tuvo mucho ruido mediático y bueno, a mí me llegó en esa época, igual que llegó a mucha gente, y entonces lo tenía un poco como ahí como referencia de, oye, hay gente que se está dedicando a esto, en este caso este hombre era médico endocrino, pero ya estaba por ahí. Y descubrí en LinkedIn varios perfiles de gente que se dedicaba a esto. Total, que yo empecé a escribir, oye, ¿qué hay que hacer para llegar ahí? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo me puedo formar? Y la verdad que hablé con Felipe del Valle, que ha sido nutricionista del Sevilla 14 años, que es un gran amigo. Hablé con Guillermo, que en esa época estaba en el Betis trabajando, era Ah, el mira. nutricionista del Betis. Es que la historia es curiosa porque además a los dos les escribí y nada, los dos me atendieron muy amablemente, no me conocían de nada, pero me dijeron, oye, cómprate este libro, mírate esto, mírate estas referencias científicas. Y ahí Vale. empecé yo a estudiar la carrera de nutrición y a leer y a profundizar mucho en lo que era la materia del fútbol. Y casualmente, aunque eso ya es adelantarme mucho a la historia, acabé trabajando en el Betis, ¿no? Muchas veces se habla del poder de la visualización, yo no soy muy místico, pero es verdad Que que, sí. bueno, cuando uno persigue algo con mucha fuerza, oye, igual a veces puede ocurrir, ¿no? Y a mí me pasó, a mí me pasó. Y esa es un poco la historia de por qué empecé en ese mundillo, por pasión y bueno, por aunar un poco mi hobby para intentar trabajar disfrutando, no Claro, trabajar que es un con... poquito el objetivo de hacia donde deberían apuntar muchísimas personas. Que Claro, bueno, que es lo que habla el concepto de Ikigai, ¿no? Buscar claro, tu propósito en la vida para que eso te genere ilusión de seguir viviendo y disfrutar lo que estás haciendo, que si no, no tiene exactamente, mucho sentido. exactamente. Cuando entras como nutricionista de un equipo de fútbol tan importante como este, ¿cuáles son esas primeras demandas que comienzas a tener a tu alrededor en relación a lo que uno puede creer que es y otro cuando está dentro lo que realmente es? En relación a Mm. llevar a tantos futbolistas, es totalmente distinto a la nutrición clínica y la nutrición deportiva porque el deportista, independiente de la disciplina, es enfocado. Claro, Pero siempre hay el que se sale de la norma, el que no cumple, el que hace que luego se vuelva cuesta arriba en lesiones deportivas, que viene un poco a partir de cómo se alimentan, que aquí es una parte eh, fundamental. ¿Cuáles son esas expectativas que tú tenías que realmente se cumplieron y que luego durante el camino y la trayectoria fuiste diciendo esto es modificable en el tiempo porque no es lo que yo quiero aplicar? claro. A ver, aquí, bueno, yo como suelo decir, vengo del barro absoluto, porque para entrar en el mundo del fútbol, claro, a mí muchos profesionales me preguntan, oye, entonces, ¿cómo puedo arrancar? Pues igual que yo, en el barro. Es decir, busca un equipo humilde y empieza a practicar, o incluso muchas veces yo empecé, pues eso, ofreciéndome, ese fue mi máster, ¿no? Ofreciéndome a colaborar con un equipo de tercera división, que en este caso era el San Fernando. Yo estuve en el San Vale. Fernando un año, un equipo de tercera, luego estuve en el Real Jaén. Ah, mira. En el Real Jaén estuve un año también trabajando, en segunda B. Luego estuve en el Cádiz, en segunda y en primera, porque conseguimos el ascenso y estuve ahí 5 temporadas. Y luego al final, pues ahora llevo 4 años en el Betis, ¿no? Que conseguimos también ganar la Copa del Rey. La verdad que ha sido 4 años muy, muy bonitos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esta trayectoria de 10 años, y por las diferentes categorías, pues la visión ha cambiado mucho y la metodología ha cambiado mucho. Porque una cosa es lo que tú piensas que puedes hacer, Ujú. otra cosa es lo que la ciencia dice que debes de hacer y otra cosa es lo que realmente puedes hacer, Exacto. ¿no? Entonces, con respecto a tu pregunta, claro, hay muchas diferencias de trabajar en categorías menos profesionales, pero más humildes, a categorías digamos, más profesionales, ¿no? Claro, porque lo que sí te das cuenta es que cuantos más medios tienes, mejor puedes trabajar, ¿no? Por ejemplo, Claro. em, pues si tienes
medios para tener un comedor y poder darles la comida, evidentemente tienes una capacidad de control mucho mayor que si pues, los chicos pues, se van a casa o no comen, ¿no? O están en un albergue, ¿no? Con respecto a las expectativas, ¿no? Con respecto a las expectativas, yo la verdad que cuando entré no tenía muchas expectativas porque, ya te digo, como era mi máster, yo fui un poco como un niño con zapatos nuevos. O sea, yo iba un poco a ver qué me encontraba, ¿no? A ver qué, bueno, qué podía aplicar de lo que realmente había estudiado. Y lo que me di cuenta es que no se estaba aplicando prácticamente nada de lo Mm. que la ciencia en ese momento, en 2014, decía que se podía hacer. En resumidas cuentas, pues la suplementación o no se usaba o se usaba mal, la hidratación no se tenía en cuenta Uf. y había pues, muchos problemas de deshidratación, calambres, roturas musculares, etcétera, etcétera. La disponibilidad energética era baja normalmente, es decir, porque los chicos muchos con el miedo, las chicas también, pero en general tanto chicos como chicas con el miedo a engordar pues tenían digamos, carencias nutricionales porque intentan ajustar su dieta y no lo hacen bien, entonces pues tienen una baja disponibilidad energética. El consumo de proteínas no era eficiente, la reposición de carbohidratos tampoco. Bueno, al final era pues casi todo decías, oye, es que en todas las áreas de la nutrición deportiva puedo influir de manera positiva para hacer cambios. Evidentemente, el fútbol tiene una peculiaridad que no tienen los deportes individuales y es que es colectivo. Sí, de equipo, Claro, claro. entonces las carencias se tapan con el colectivo. Y esto es un problema para un nutricionista. ¿Por qué? Porque a veces te puedes encontrar que el mejor jugador del equipo, el más determinante, el que más goles mete, el que más pases mete, el que da igual, ¿no? El rol que tenga, pero puede que el más determinante sea el que menos se cuida. O puede ser el Mm. que peor composición corporal tenga. Puede darse el caso, ¿no? Y a veces es complicado decirle, imagínate, esto es un hipotético caso, pero si tú tienes un jugador que mete 40 goles en una temporada y tiene una composición corporal elevada y además sabes que come mal y además sabes que después de los partidos, pues yo que sé, bebe alcohol, ¿no? Lo que sea, todo mal. Es complicado trabajar sus hábitos, es complicado. Pero el equipo compensa. El equipo compensa, él además compensa, porque aunque tenga malos hábitos, una mala composición corporal, pues lo sigue haciendo bien porque es muy bueno, ¿no? Pero puede influenciar al resto también. Puede Claro. influenciar al resto, ¿no? Entonces, una de las cosas que pues sí, quizás me cuesta más o me frustra más es ver cómo a veces es complicado trabajar con ciertos deportistas que tú sabes que podrías ayudarlo más, pero ellos piensan que como ya les va bien, eso, porque también suelen ser muy supersticiosos en muchas ocasiones, entonces ellos piensan que como ya les va bien, pues no tienen nada que cambiar. Es más, como les va bien, lo que hacen lo asumen como causa-efecto, ¿no? Oye, pues si me va Claro, bien haciendo esto, yo no voy a cambiar porque me va bien, ¿no? claro. Pero tú sabes que cambiando varias cosas podría irle mejor, Mejor, mejor aún, claro. ¿no? Entonces, y no solo mejor en el rendimiento, porque muchas veces el gol, en el caso del fútbol, no depende solo de la nutrición, depende de mil factores, ¿no? De la Claro. concentración, del descanso, del entrenamiento, de la inspiración de ese momento, pues de que den el palo y entre o den el palo y fuera. O sea, depende de Del muchas aire, cosas. Claro, sí. depende de muchas cosas. Depende de muchas cosas. Pero esas variables, cuando tú las controlas, puedes prevenir, por ejemplo, lesiones. Mm. Entonces, oye, es que si tú tienes, por ejemplo, 3 lesiones musculares durante la temporada, pues puede que pierdas 16 o 18 semanas. Ya no Claro, es solo el tiempo que has perdido que no compites, sino que cada vez que vuelves no estás en forma como te deberías de estar. claro. Con lo cual vas a tener una mala temporada o una peor temporada. O sea, que puedes influir en cosas tan importantes como esas, ¿no? Y bueno, pues ahí sí es un poco una pena, ¿no? De que digas tú, oye, pues aquí puedo ayudar, pero igual pues no tengo esa capacidad de influencia en este momento. Que también he visto casos como, oye, poco a poco ganando la confianza y trabajando un poco más esa parte de la amistad, de, oye, Ujú. Ser de hacer esa cercano. cercanía, de, oye, mira, por aquí, una cosita, lo que llamamos las victorias rápidas. Las victorias rápidas es aplica esto y verás un resultado inmediato, ¿no? Vale. Oye, mira, aplica esto a ver qué tal. Y claro, si lo aplica y le gusta, pues oye, pues ya te escucha, ¿no? Entonces, Claro. pues bueno, pues esto es un poco a nivel de expectativa lo que te puedo contar, la verdad. A nivel de nutrición como tal, la nutrición en un deporte colectivo
En el caso del fútbol, entendiendo que cada jugador tiene una posición en el campo, yo esto lo preguntaba mucho cuando hice el máster en nutrición deportiva. ¿Se pauta según la posición? Eso es buena pregunta. A ver, nosotros no pautamos tanto según la posición, Ujú, sino según las características del jugador y según las necesidades del jugador. ¿Por qué? Porque puede ser que dentro de la misma posición el jugador tenga objetivos diferentes. Me explico. Puede ser que un delantero, ujú, eh, porque sí es cierto que según la posición podemos ver, esto tiene muchos matices, porque es cierto que según la posición la actividad es diferente. Por ejemplo, claro, un portero claro. no tiene la misma actividad porque puede tener una actividad media de 5 kilómetros y a lo mejor un delantero o un medio centro pues puede tener una actividad media en un partido de 10 kilómetros si hablamos solo del día del partido. Luego en los entrenamientos varía, ¿no? Pero evidentemente hay una actividad diferente. No solo eso. A nosotros no solo nos interesa tanto la actividad global, sino, por ejemplo, el número de aceleraciones. ¿Por qué? Mm, Porque hay jugadores que pueden tener un número de aceleraciones muy alto, porque sean, por ejemplo, sprinters que corran por las bandas. ujú, Y luego hay jugadores que son más diésel, por ejemplo, jugadores que trabajan en el medio del campo y que son más de mantener la posición, no hacen aceleraciones tan fuertes, con lo cual no tienen un requerimiento del glucógeno tan alto, ya, no tienen ese impacto en el glucógeno, ¿no? O luego los defensas igual, ¿no? A lo mejor no tienen ese. Entonces es verdad que en función de la posición hay diferentes, fisiológicamente se funciona diferente a nivel de la actividad física. Pero también pasa que tú puedes tener jugadores dentro de la misma posición, por ejemplo, dos defensas, uno con un porcentaje de grasa del 15%, o si hablamos de un sumatorio de grasa, pues yo qué sé, de 80 milímetros de grasa, que sería alto, ujú, con lo cual ese jugador necesita unas condiciones muy especiales para un protocolo muy específico para perder grasa corporal, pero a lo mejor el compañero de al lado mide 1,90 y pesa 72 kilos, con lo cual con ese chico que además es defensa hay que trabajar las ganancias de masa muscular. claro. Con lo cual uno va a tener una dieta muy enfocada en una nutrición para un déficit de calórico para el tema de la pérdida de grasa y la recomposición corporal. Y el otro va a tener una dieta totalmente diferente para la ganancia muscular con un superávit calórico, una suplementación específica, una estructura de bolus de proteínas concreta al día, o sea, una estructura diferente. Entonces, a mí me gusta mucho más personalizar por el Ujú, objetivo concreto vale. que La la posición posición en sí. No obstante, sí es cierto, como te decía, que dentro de que los jugadores tengan más o menos las mismas necesidades, porque tengan las mismas, pues ya estén óptimos, se considere que su fisionomía, ¿no? Y su cuerpo, su composición corporal es óptima y que todo se está haciendo bien, las necesidades nutricionales de un portero no son las mismas que las necesidades nutricionales de un jugador de campo. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Pues nosotros intentamos ajustar todas esas necesidades para que el portero comprenda que tiene que comer esto, esto y esto a nivel de cantidades, ujú, a nivel de equilibrio nutricional, pues más hidratos, más proteína, menos proteína. Y, por ejemplo, un sprinter que sabemos que hace un número de aceleraciones concreto y que es muy explosivo, pues igual tenemos unas cargas de hidratos mucho más altas, tanto durante la semana como durante el partido, y unas estrategias un poquito más específicas porque sabemos que ese jugador las necesita por esa alta demanda de glucógeno que va a tener. Entonces sí es verdad que en ese sentido lo llevamos a personalizarlo lo más personalizar. Sí, personalizado que pero se pueda. incluso dentro de eso tenemos la propia, otra subpersonalización, porque para que tú te hagas una idea, tenemos como son 25 jugadores y tenemos como 22, exactamente no te sabría decir, pero como 20, 22 protocolos diferentes. ¿Por Vale, qué? Porque cada uno tiene su propio protocolo prácticamente. ¿Por qué? Porque por gustos, por temas de sabores, temas organolépticos, temas si quieren tragar o no, prefieren diluido en agua. O sea, vale, claro, al final intentamos llegar a un nivel de personalización extremo para que el jugador esté a gusto con lo que está haciendo. claro. Porque, por ponerte un ejemplo, si tú quieres aportarle carbohidrato al jugador, pero el jugador cada vez que toma una bebida isotónica dice que le sienta mal por los edulcorantes o por Gastrointestinal, lo sí, que sea y gastrointestinalmente no le va bien, no la va a tomar. claro. Pues ahí tienes que buscar una estrategia
para llegar a, pues ahí a lo mejor pues buscas otro tipo de carbohidrato, una maltodextrina neutra, un gel, una gominola, bueno, pues vas buscando otras estrategias, ¿no? Entonces vamos intentando personalizar, digamos que si lo pusiéramos de una manera jerárquica, buscamos un poco el objetivo principal del jugador, luego nos iríamos un poco a qué posición tiene y qué rol tiene en el equipo, porque eso es otra. Me da Ujú, igual la posición si no juega, porque igual claro. si no juega tiene otras O condiciones, otras condiciones y porque que sabes es que un no tiene un trabajo. gasto, claro. Y también psicológico, también Ya. psicológico. ¿Sabes? Y luego otra subperiodización, o sea, otra, sí, una periodización más concreta y una estrategia más concreta en cuanto a toda la estrategia en sí para personalizarla y que le guste y que se sienta cómodo y que esté, bueno, que sea consensuado con él y que él te la vaya a hacer y te la vaya a aceptar. Que luego esto, ustedes cuentan con comedor. O sea, Sí, 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 si vale. quieres te cuento un poco ahora la Ajá, estructura. claro, porque luego, ¿cómo llevas esto al comedor para Claro, hacerlo real? claro, Una cosa papel, ¿vale? Si esto lo hicieran en su casa, bueno, claro. pero luego, ¿cómo se monta esto en los comedores? Claro, nosotros, a ver, nosotros ahora actualmente en el Betis tenemos un sistema implementado, que esto lo hemos ido trabajando en los últimos 4 años, porque antes no era así. Si quieres te cuento un poco la evolución. Básicamente la estructura es, los jugadores desayunan, Sí, entrenan, se suplementan o toman lo que tengan que tomar, tanto antes como durante como después, y luego tenemos un comedor allí para comer, ¿vale? Esta estructura es muy normal, yo te diría casi todos los equipos, por lo menos de primera división, también de segunda algunos, pero de primera ya, división. O sea, el tema del comedor yo creo que es algo bastante generalizado. Con lo cual tú ahí tienes controlada la comida prácticamente hasta el mediodía, tanto la pre como el recovery. ¿Qué ujú, ocurre? ¿Qué ocurre? Que también si juegas 3 competiciones, como en nuestro caso, estamos viajando y estamos en hoteles porque nosotros nos concentramos ujú, tanto en viaje como en casa. ya, Es decir, si nosotros jugamos, por ejemplo, un jueves, como jugamos la Conference League, en competición europea, el miércoles nos concentramos por la noche. ¿Eso qué quiere decir? Que esa semana, pues el jugador también va a cenar en el hotel el miércoles, va a hacer todas las comidas en el hotel el jueves, va a cenar a lo mejor el sábado otra vez en el hotel porque hay otro partido el fin de semana de liga y va a comer todo el día durante el día de partido de domingo. O sea que prácticamente controlamos un 80% de la comida. Al final el vale, jugador va a hacer de la semana, en muchas semanas, 3 cenas en su casa. El resto está ya. totalmente controlado entre hoteles y ciudad deportiva. Porque en el caso de los hoteles, ustedes llaman para que la pauta en el Claro. hotel se... Claro, nosotros no solo en el hotel, sino la planificación del viaje completo, porque los viajes, ahora si quieres entramos en eso, porque los viajes también son otra película ya muy Madre compleja. Sí, mía, sí, claro, date cuenta que si viajas claro, pues por ejemplo, viajes como hemos hecho a Bulgaria, a países, porque si el claro. viaje es por ejemplo, vas a Francia, es muy controladito, pero si vas a Bulgaria, que son países un poquito más complejos, más largo, es otra película. Pero si quieres, por terminar el tema Sí, sí. del comedor, antes teníamos un buffet, es decir, que planteábamos, por ejemplo, 3 opciones de primero, 3 opciones de segundo, o sea, por ejemplo, 3 opciones de carbohidratos, 3 opciones de Ujú, proteína, algún postre, un buffet de ensalada, todo así como muy abierto. Y estaba bien, el jugador llegaba, se cogía lo que le apetecía y bueno, cogía y demás y comía, y nosotros estábamos pendientes con ellos de, oye, pues ponte más de esto, ponte menos de esto, tú estás aquí, porque eso sí lo tenemos una basculita por si tenemos que controlar algún peso, alguna cosa más específica, pues tenemos una vale, báscula para controlar la carga de carbohidratos, pero eso era más una labor entre el jugador y el profesional. vale. Hay jugadores que los dejábamos mucho más libres, los dejamos mucho más libres porque saben ya muy bien cómo hacer las cosas y no tienen un objetivo concreto, entonces van un poco más libres, y otros que vamos más encima de ellos porque ellos también lo solicitan y porque estamos trabajando algo concreto, ¿no? Pero que fui observando que perdíamos muchos datos porque al dar tanta flexibilidad, igual el jugador podía tomar la lección de comer carne todos los días, Ya, o de hacer una dieta bastante más monótona con esto, o de tomar poco pescado, entonces, o de coger más cantidades, porque al ser buffet pues podía repetir, o podía claro. coger más, entonces, o poder coger mucho carbohidrato y poca proteína. Entonces, aunque estaba bien, intentamos dar un paso más, y ahora lo que hacemos, lo que hemos implementado es un sistema, un sistema tecnológico, es una tablet, donde el jugador, porque los jugadores tienen que llegar por la mañana a pesarse, se pesan todas las mañanas, porque ahí controlamos el tema de hidratación. Entonces ahí tienen una tablet donde ellos tienen cargado el menú del día, ¿no? Entonces ellos llegan, se pesan y eligen, oye, pues hoy tienes estas 3 opciones, estas 3 opciones.
Ellos eligen su menú, pues por ejemplo, oye, pues yo quiero comer hoy risotto de primero y salmón de segundo, ¿vale? Y en cocina, esa comanda llega automáticamente a cocina y en cocina el equipo de cocina ya sabe, oye, que el jugador número 6 va a comer esa comida ese día. En cocina ya tienen instrucciones de las porciones que nosotros queremos que se le sirvan al jugador número 6. Porque si el jugador número Vale. 6 está en un proceso de pérdida de grasa, pues a lo mejor necesitamos que coma 80 gramos de carbohidratos ese día, porque es un día de bajo entrenamiento, Ujú. o 110 si es un día de -3, que es un día muy intenso. Pues, o sea, porque también periodizamos el carbohidrato en función de, digamos, Claro. de la semana, ¿no? Entonces lo que hacemos es eso. Entonces ya en cocina se les sirve una comida y no hay más. O sea, esto es la comida que normalmente los jugadores, como están también muy metidos, pues son muy profesionales, oye, pues lo aceptan. Además es una comida saciante y Ujú. no hay problema. Pero es la comida y es lo que hay. Entonces está totalmente medido. Y además, indirectamente, hemos conseguido algo que además hemos salido ahora un documental, por si te interesa verlo, en Movistar Plus Ah, y en DAZN, vale. por si a la audiencia le interesa. Es un documental que se ha emitido recientemente hablando del Betis y de la Liga. Se llama Talking Football y se habla del proyecto que tenemos porque en el Betis tenemos un proyecto que es Forever Green, que es un proyecto muy relacionado con la sostenibilidad. Vale. Y Me gusta. claro, con esto hemos reducido muchísimo el desperdicio, porque un buffet Claro. invita mucho al desperdicio. O sea, todo lo que no se gasta, eso no se puede donar, no se puede dar y se tira mucha comida. En el momento Mm. que tú ya sabes por la mañana todas las cosas que tú tienes que comer, oye, pues reduces mucho toda la parte del desperdicio, ¿no? Entonces, por ahí también es muy, muy interesante. O sea, estamos ganando un control y encima mejorando la sostenibilidad del comedor, ¿no? Así que es muy interesante. Y así es como controlamos toda la parte del comedor. Y luego el tema de hoteles que me preguntaba, pues igual, oye, mandamos el informe, hacemos llamadas, decimos Vale. todo, el informe está muy detallado al nivel de pues todo lo que queremos en el buffet de ensalada, todo lo que queremos en el buffet de desayuno, cómo tienen que ir las comidas, cuántas cantidades de aceite deben de llevar los platos, ahí sí es buffet. Y nosotros en el buffet estamos delante de ellos para asegurarnos la carga. Ah, vale. Claro, porque Claro. debe haber un poco de control sobre todo ese día si tienen partido, Claro, claro. sí, porque incluso muchos inconscientemente pues se sirven y comen. Normalmente es por menos, no por más. Es decir, normalmente los jugadores suelen comer menos de lo que necesitan. Para sentirse más ligeros, más Claro, livianos. para sentirse más ligero, para estar. Y eso ese es el trabajo más difícil, el educarles y el enseñarles a que si tienen que consumir unas cantidades de carbohidratos concretas, 500 gramos de carbohidratos al día, oye, es que tu plato de pasta a lo mejor no puede tener 100 gramos, a lo mejor debe tener 150. Y Claro. eso a veces a ellos les choca, porque también tienen mucha infoxicación de redes sociales, Vale. de la dieta cetogénica, del Iba a carbohidrato es entrar ahí. malo, de asociar carbohidratos a azúcar, o sea, conceptos que no son reales porque además hay que diferenciar mucho, y yo eso lo explico mucho en Sí, consulta y en la parte clínica, que es que un deportista de élite no tiene nada que ver con un paciente clínico, totalmente, no tiene nada que 100%. ver, entonces no se pueden dar las mismas recomendaciones. Pero en este caso, de este grupo de futbolistas, porque ya hay varios, ¿no? Que están dentro haciendo dieta keto o que han quitado el gluten por una razón u otra y que han comentado que han mejorado, por ejemplo, lesiones deportivas, y te llega Sí, uno de tu equipo y te dice, yo quiero aplicar esto, sí. ¿lo llevan a cabo? Es decir, tomo esa sugerencia y lo hago experimentar para ver cómo le funciona y si le funciona, porque al final también es bastante individual, o sea, no a Sí, todo el mundo le va a funcionar. sí. O simplemente dices, no, porque esta es tu pauta y esto es lo que a ti te va a servir según lo que yo encuentro en consulta, porque al final también hay una evaluación tuya y eso te lleva a un Claro. criterio. A ver, nosotros lo que intentamos es educar. Básicamente, gracias a Dios, el tema de, por ejemplo, la dieta keto o dietas tan restrictivas en carbohidratos no es lo normal, es decir, no se suele hacer, no Ujú. se suele. Está más de moda otras cosas, como el tema de los ayunos o Sí, algunas otras modas, pero en este caso no, porque además, si algo sabemos hoy en día de la literatura, es que los deportes intermitentes y los deportes que trabajan en esos rangos de intensidad mm, requieren yo, de glucógeno. Entonces, y también sabemos que falta de glucógeno es roturas musculares, porque el músculo está lleno de necesita glucógeno, glucógeno. claro. A poco que le pongas poco glucógeno, pues se va a romper con más facilidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que también has tocado otro tema muy interesante, que es el tema de las lesiones. Bueno, es que a lo mejor en lesiones el cambio de la dieta se puede, o sea, se puede caber otras cosas. ¿Por qué? Porque ahí no hay entrenamiento, con lo Ujú. cual, si es una lesión con inhabilitación, por ejemplo, el cruzado, a lo mejor tienes que estar 8 semanas prácticamente Ya, parado. Ahí tiene sentido bajar los carbohidratos.
ahí puede tener sentido y cabida a lo mejor una dieta ceto, ¿por qué no? Pero Claro. estamos hablando de momentos muy precisos y volvemos a lo mismo, de una personalización muy grande y no de extrapolar, pues eso, oye, pues como me lesioné y durante las primeras 4 semanas hice dieta keto y me vi los abdominales porque me veo muy marcado, porque, bueno, bajas en la hidratación y demás, pues sigo con esto ya toda la temporada. Pues te vas a romper otra vez, te vas a romper otra vez Claro. seguramente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Trabajando con educación, la educación nutricional, decir, oye, esto es por esto, esto es por esto, esto es por esto. Yo no puedo obligar a alguien a comer algo que no quiere. Es decir, mm, podría en algún momento decir, mira, esto es lo que hay y si no, no te lo comes, Ujú. te vas a tu casa. Podría, pues como poder podría, pero perdería el contacto emocional con esa persona Claro, ya para siempre. O sea, al final, claro. si entras en un conflicto, Sí. O no me, imposición, una yo imposición. genero rebeldía. Claro, entonces no es mi estilo. Entonces, al final, que yo abogo un poco más por eso, por la empatía, ¿vale? Oye, ¿qué te está pasando? Pues estás muy preocupado con tu lesión, por ejemplo, ¿no? El caso de Ujú. lesiones. Vale, pues venga, yo te diría que hagas esto, esto y esto. Si es cierto que esto es otro melón que vamos a abrir aquí, Me encanta abrir melones. este es un melón polémico además, que a la gente le gusta el salseo. Tenemos un gran, pero no solo los nutricionistas, ¿eh? Preparador físico, psicólogos, tenemos un gran problema con el ruido de fuera, por ejemplo, en el caso de nutrición, o médicos o preparadores físicos, con los profesionales externos. ¿Por qué? Vale, Porque normalmente, bueno, pero esto es la sociedad en general, lo que tienes no lo valoras tanto como a lo mejor lo que tienes que pagar. Por ejemplo, ¿no? Algo que tú tienes vale. gratis y lo tienes en el día a día, pues lo valoras normalmente menos que algo que te cuesta dinero, ¿no? Ujú. Bueno, o que se pone de moda también, ¿no? Entonces pasa a veces que hay profesionales, hay futbolistas que aparte de lo que tienen en el día a día, tienen un profesional externo fuera. Ya te digo, pero no solo en nutrición, pasa en fisioterapia, pasa en entrenamiento. Entonces a lo mejor hay futbolistas que tienen su propio nutricionista, su Vale, sí. propio entrenador personal, su psicólogo, su coach, bueno, lo que sea, incluso sus propios analistas, ¿no? Que le enseñan pues, cómo se mueve en el campo o lo que sea, ¿no? Esto para los nutricionistas, ya te digo, es un melón polémico, pero es un tema interesante y importante, porque a veces entramos en confrontación de el de fuera no sabe tu realidad, no te conoce como yo, que a lo mejor te conozco de hace 3 años, sé lo que haces todos los días, sé tu rutina, sé tus gustos, Sé cómo te prácticamente, desempeñas en el campo. exactamente, tengo todos los datos de GPS, o sea, tengo mucha información tuya, el de fuera no. Yo no tengo ningún interés económico en venderte nada, el de fuera sí. Entonces, no quiero decir que el de fuera sea malo, no quiero decir, pero a veces pasa que puede ser que el nutricionista externo vaya alineado con los internos, que a veces pasa también, Ujú. oye, que más o menos vamos alineados, la sintonía es buena y vale, estupendo, pero a veces pasa que no, a veces pasa que los mensajes son muy distintos. Entonces ahí es donde entramos en problema porque normalmente escuchan más al que pagan que al que no pagan, ¿no? Entonces ahí sí que es Claro, verdad que puede entrar, aún así, ellos normalmente pues nos lo cuentan, nos dejan las dietas para que las para revisemos revisarlas. y bueno, pues se le dice, oye, mira, yo esto no lo veo, esto sí lo veo, esto, yo de aquí haría esto y se le dice. Y a veces incluso es curioso porque duplican protocolos, es decir, hacen un poco mezcla. Pues Ya, cojo lo que me interesa de esto, entonces eso sí puede llegar a ser un poco problemático. Pero bueno, al final más o menos en general bien porque, bueno, pues como estamos tantas horas con ellos, normalmente la confianza es fácil ganarla porque al final hay una relación muy, muy íntima, entonces al final pues en la mayor medida te hacen caso. claro que bueno, ahí tienes que hacer más allá del psicólogo deportivo que deben tener, tú también aplicarlo un poco, Hmm, porque es lo que tú decías, la cercanía es lo que va a permitir que sienta confianza en que lo que yo le estoy diciendo es por su bien y exacto. para que rinda en el campo a la máxima potencia posible, que es lo que todos queremos cuando tenemos a alguien al frente tratándolo de lo que sea. En el caso del ayuno intermitente, como este tema también que es bastante Otro melón. polémico, es otro melón, esto, ¿cómo lo lleva tu equipo? O sea, ¿tu Ujú. equipo lo hace, no lo hace? ¿Tú Sí, cómo lo ves como nutricionista sí. deportivo? Sí, a ver, yo en general, porque esto daría para, no sé cuánto, daría para una serie de podcast enteros, ¿no? Pero es verdad que el tema del ayuno ha mostrado ciertos beneficios y cada vez más, ¿no? Hay ciertos beneficios eh, que podría tener sentido incluso en una parte clínica, ¿no? Por diferentes cosas, pues como la autofagia, y porque en general, bueno, pues el ser humano
es bastante, el actual, el del siglo XXI, es bastante sedentario, come mucho y se mueve poco, en general. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de deportistas, ¿no? Entonces, en deportistas, desde 2017 el profesor Asker Kendru ya se publicó mucho sobre la periodización del carbohidrato. Estos estudios son muy interesantes y tanto la profesora Louise Burr como Asker Kendru bueno, pues llevan investigando este tema en deporte mucho tiempo. En deportes de resistencia. Vale. ¿Por qué? Porque los deportes de resistencia tienen una utilización del glucógeno totalmente diferente a los deportes intermitentes. Al final, el deporte intermitente tiene, por esa explosión de fuerza, tiene una demanda de glucógeno muy alta, y los deportes de resistencia no. Requieren, tienen un umbral aeróbico mucho mayor, más que anaeróbico, utilizan mucho más los sustratos de la grasa. Tiene mucho más sentido enseñar a optimizar al cuerpo la utilización de las grasas en deportes de resistencia, que vas a estar compitiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, que en deportes de fútbol, no solo por el tiempo, sino por la explosividad, ¿no? Porque en deportes de fútbol, pues eso son rutas metabólicas anaeróbicas, o sea, al final es explosividad, explosividad, explosividad. Entonces, ¿qué ocurre? Con respecto al ayuno. En general, o sea, mi recomendación es no ayunar. Esa es mi recomendación. Vale. No ayunar. ¿Por qué? Bueno, porque en general, el deportista no suele cenar las cantidades de carbohidratos que debería, por el miedo que te digo a controlar su composición corporal. Pues en general, a no ser que sea un chico que no se cuida, en general suelen comer bien, suelen cenar bien, pueden tener un control, pero que además, ya te digo, como muchas veces están en casa, pues además ni siquiera los vemos, pero por los registros que hacemos y por las conversaciones que tenemos, en general suelen incorporar el carbohidrato, pero normalmente no en las cantidades que conlleva, que necesitarían. Entonces, si por la mañana no desayunan, no consumen carbohidratos, van a entrenar pues con un glucógeno que no va a estar al 100%, ¿no? Esto tiene muchos matices. Hay días, como el postpartido, que prácticamente no se entrena. ¿Por qué? Porque un postpartido, los que han jugado, prácticamente lo que hacen, lo que se llama en el argot futbolístico, es baño y masaje. Es Exacto, decir, llegan, se hacen un poco de tratamiento, se van a la sauna o a lo que tengan que hacer, un poco de hielo, lo que sea, y prácticamente para casa. Pues ese día, pues hacer un ayuno, pues no, si tú lo necesitas, pero porque, pues yo qué sé, simplemente por fisiología humana, porque te levantas sin hambre. Oye, hoy me he levantado sin hambre y no ayuno. Vale, pues no pasa nada, es algo natural. Oye, no tienes hambre, no ayunas, ¿vale? No desayunas. Y además que tu cuerpo no lo necesita, porque no hay una actividad en el entorno de la mañana, con lo cual, que desayunes o no desayunes, a mí me da igual. A mí no me aporta, o sea, a ti no te va a aportar ningún problema. Pero ¿qué ocurre un día -3, que es el día más intenso, que van a hacer aceleraciones, que van a estar hora y media, que además entrenan en el gimnasio antes y después? O sea, y al final van a tener a lo mejor prácticamente 2 horas y media de carga extrema. ¿Puedes entrenar sin desayunar? Sí, de hecho hay futbolistas que no vamos a mencionar, pero que se han puesto de moda pues porque dicen que les va muy bien con el ayuno, con tal. Que muchas veces esto es lo que te decía, les va muy bien con el ayuno, pero a lo mejor no saben lo que es hacerlo mejor, o sea, no saben si hicieran las cosas bien periodizadas, si les iría mejor, ¿no? No lo saben, ¿no? Pero en este caso, ¿qué ocurre si haces un ayuno en un entrenamiento tan intenso? Bueno, pues evidentemente va a depender de varios matices. Si has tenido una carga del día anterior de carbohidratos muy buena, igual el entrenar sin desayunar no te va a aportar mucho problema, porque aunque no hayas desayunado, en realidad no estás en ayuno. No estás en ayuno, porque si tú el día anterior te comiste 500 gramos de carbohidratos, no estás ayunando porque estás entrenando a las 9 de la mañana, con lo cual tienes tu glucógeno por las nubes. Sí. O sea, que no hay problema. Pero no es lo normal. Si el día previo tú no has tenido una nutrición así, pues tus depósitos de glucógeno no van a estar bien, con lo cual no sería muy conveniente ayunar. Por eso te digo que va a depender mucho de los matices, del momento del deportista, del contexto. Pero ya te digo, si me tengo que poner tajante, o sea, como generalización, yo diría, ante la duda no. O sea, ante la duda no ayunar. En momentos, porque lo que te decía, en momentos de periodización sí puede caber un ayuno, porque imagínate deportistas que quieren perder grasa. Oye, pues, vale, deportistas que quieren perder grasa y tienen ansiedad porque a lo mejor no están jugando. Oye, a lo mejor esa persona, tú sabes que la ansiedad le sube a partir de las 5, las 6, las 7 de la tarde. Están con el rum rum y por la mañana no les hace falta comer.
Oye, pues si tú quieres generarle un déficit calórico, igual a través del ayuno es más fácil conseguirlo porque sabes que por la mañana está entretenido, va al gimnasio, entrena y no tiene problemas, pero luego sabes que por la tarde va a llegar a su casa, va a estar aburrido, va a estar con el videojuego, va a estar comiéndose la cabeza y ahí sí Ya, va a necesitar comida. Con lo cual la estrategia ahí puede ser, oye, pues mira, empieza a comer desde las 2 de la tarde y por la tarde además vamos a tener unas calorías interesantes para que estés totalmente saciado. Oye, pues vamos a hacer un helado pues de plátano con queso batido por la tarde, con nueces, que aunque sea calórico te aporta dulzor, es ujú, disfrutable y además tiene proteína. Y luego una cena con carbohidratos y luego tal, y has ayunado. Por eso te digo que al final como muchas cosas de la nutrición, es un depende, depende, claro. depende del contexto, puede ser una herramienta. Esto es otra de las cosas que yo le digo siempre a mis nutricionistas, a los que formo. Eh, el nutricionista tiene que tener una caja de herramientas, Claro. pero en general el profesional sanitario, da igual que sea, Da igual, da sí. igual que sea médico, sea fisio, o sea, tú tienes que tener una caja de herramientas. En nutrición, la caja de herramientas, ¿qué es? Pues como una caja de herramientas, sería innombrable, ¿no? Pues ayuno, pues dieta ceto, dieta mediterránea, dieta paleo, periodización del carbohidrato, estrategias de Ujú, hidratación, suplementación, o sea, hay tantas cosas que se pueden trabajar que tú tienes todas esas herramientas. ¿Las tienes que sacar todas con el deportista? No, sí, no, depende del momento, pues tú vas a ir sacando una, vas a ir sacando otra y vas a ir trabajando porque no puedes usar el martillo para mover el tornillo. El tornillo necesita una herramienta y el martillo es para otro. Y esto es claro, un poco lo que yo veo muchas veces en los profesionales que utilizan la misma herramienta para todo. claro, Ayuno para todo. claro. Creatina para todo. Sí, ya, Y se pone algo de moda, dieta cetogénica para para todo. todos, ¿Vale? claro, Y esto es el problema que también tenemos con las redes sociales hoy en día. Menos mal que este total. podcast pues, lo estamos haciendo Claro, muy... para aclarar, o sea, claro, parte de este espacio es traer todas las versiones de todas las áreas para que todo el mundo pueda también tener un criterio mucho más amplio y no claro, quedarse solo con una línea. O sea, yo creo que cuando desarrollé este proyecto era que yo no quiero hablar solo de lo que yo hablo, yo quiero hablar claro, de lo que yo hablo con los matices que hay dentro alrededor porque claro, todos son válidos, porque es un claro. poco lo que tú dices. Al final, yo tengo una caja de herramientas que voy a saber usar en un momento determinado porque no es igual una pretemporada que Exacto. una temporada. Están de vacaciones, cómo están de vacaciones, tú no controlas en sus vacaciones. Es decir, hay muchas cosas dentro de cada deporte que dependiendo de la disciplina deportiva también va a aplicar una cosa u otra y Exacto. va a funcionar u otra. Y en relación a la dieta cetogénica, que yo soy pro dieta cetogénica Sí, para ciertas patologías, también aquellas personas que no tienen cáncer, que no tienen una enfermedad neurodegenerativa, que no es un niño con autismo, por ejemplo, que les va bastante bien, y lo he mencionado en muchas sí, ocasiones, tú saliendo de allí hazlo en periodos controlados también, porque tú no puedes ser keto eternamente. Y eso es una pregunta que a claro, mí me hacen siempre. ¿Puedo hacer dieta cetogénica? Mira, para siempre a mí no me parece óptimo para el intestino. claro, ¿Por qué? Porque las bacterias que están allí necesitan prebióticos. Los prebióticos vienen de vegetales y frutas. O sea, exacto. a partir de allí se va a construir. Si tú solo le das al cuerpo proteínas y grasa y pocos hidratos o casi nada, claro, ¿cuál va a ser la diversidad que vas a tener en el intestino para poder interactuar con el día a día? Entonces hay una condición, incluso los mismos pacientes con cáncer no siempre se quedan con una dieta cetogénica eternamente. Ujú. Hay que hacer ciertas variabilidades porque en muchas ocasiones, si es un paciente que tiene cáncer, tiene una dieta cetogénica y está quieto, en ese sedentarismo entra un estado de caquexia. Claro, Y esto también se tiene que cuidar. Entonces, claro, entran en los contextos, por eso para mí es importante que cada uno dé su aporte, porque en ese aporte la gente despierta y dice, ah, es que no solo lo que dice mi gurú, no, claro, que es el que muchas veces totalmente. tú dices y la gente hace caso omiso del resto porque esta persona en la que yo confío, que Claro, también, bueno, ahí vean la palabra de influencer, claro, influyo en ti de una manera tal que tú crees absolutamente lo que yo estoy diciendo y allí la gente está perdiendo mucho la capacidad también de discernir. claro. O sea, me estoy quedando con un solo concepto y esto es lo que es y punto. Y no es así. Al final, normalmente, si sigues a una sola persona, que esto es otro melón, pero al final puede que haya sesgo, al final un sesgo cognitivo. Y, por ejemplo, el tema de la dieta cetogénica, como tú bien decías, oye, es que esto está estudiado para diferentes enfermedades, es que esto está demostrado, es que la ciencia avala que, por ejemplo, para enfermedades neurodegenerativas, pues esta herramienta, como puede hacer la dieta cetogénica, es útil y para otras. Pero es que en un contexto deportivo, en un contexto donde tú haces deporte, igual puede ser interesante para algún tipo de deporte, pero para otros no. Y Claro. además,
asociar que la dieta cetogénica sea buena no tiene por qué ser asociar a que la fruta es mala. Entonces, es Claro. que ocurre esto también, ¿no? Oye, de hecho, seguro que a muchos se les viene a la mente más de un influencer, ¿no? Que venden las frutas como malas. Bueno, pues en resumen, yo diría que, bueno, pues que intentemos analizar el contexto De cada de cada persona. persona y sobre todo contrastar un poco de información, no dejarnos llevar solo por una fuente, sino, y sobre todo si las fuentes son científicas, pues, oye, no quiere decir que lo que no esté publicado no sea veraz, porque no. Pero, oye, por lo menos es la única herramienta que tenemos para empezar por una primera base. Es decir, Claro. la ciencia por lo menos nos hace crecer. Luego también nos hace cuestionarnos y seguir creciendo, porque hay cosas que igual no tienen evidencia, pero sí tienen clínica, ¿no? Y vemos que en la Ujú. clínica ocurren cosas que la evidencia todavía no ha demostrado. Oye, pues lo mismo ahí hay un gap todavía para que no se ha estudiado o lo que sea. Pero contrastar. Yo lo que siempre, cuando me preguntan, recomiendo eso, por lo menos contrastar Y llegar a una conclusión de lo que sí, necesita en este caso el deportista, qué le va mejor, cómo rinde mejor, cómo se lesiona menos. Que claro, eso es, una lesión deportiva incapacita al punto de que te puedes retirar eso es. incluso de allí. Y eso es una de las cosas que se cuidan dentro de un todo, ¿no? De esa caja de herramientas que uso para ti dentro de todo esto. Sí que te quería hacer una pregunta porque tienes años en el área. ¿Cómo ha cambiado la nutrición y esas herramientas extras? Ejemplo, las duchas de agua fría, que hoy Sí, día se están implementando muchísimo, los paneles de luz roja, que esto también muchos deportistas hoy día lo están promocionando y lo están usando para activación mitocondrial. La suplementación también ha ido variando en el tiempo, cosas sí, que años atrás tenían un nivel de evidencia eso es. científica, hoy día no lo es. Entonces, ¿cómo ha ido en ese transcurrir tuyo profesional que Sí, has visto en esos cambios que tú has dicho, estos cambios han sido a positivo, sí. porque han aportado al equipo? Bueno, nosotros tenemos varias áreas donde intentamos estar al día y sobre todo pues innovar en este sentido. Una de ellas, por ejemplo, es en la hidratación, Ujú. porque la hidratación, monitorizar la hidratación no es fácil. No es fácil porque, bueno, porque el deportista al final, mm, hay muchas estrategias para hacerlo, pero el deportista no siempre es aplicado para llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, para monitorizar la hidratación, antes lo que hacíamos era, además de tener el peso controlado del deportista todos los días, hacíamos osmolaridad en orina. La osmolaridad en orina Mm, está muy bien, pero requiere de una muestra compleja, como es que el deportista tiene que ir a orinar, tiene que darte el frasco, o sea, tiene una serie una serie de inconvenientes que en la toma de muestra pues no es sencillo, ni que te la hagan bien, ni siquiera que te la hagan, ¿no? Porque a veces, pues por lo que sea, pues no tiene ganas, pues se la ha olvidado, pues tal. Por ejemplo, en este caso, nosotros llevamos ya 2 años trabajando con un dispositivo que lo que hace es medir la osmolaridad en saliva, con ah, lo vale. cual con unas tiras reactivas. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros podemos en segundos medir la osmolaridad en saliva y además eso está, como ya debe de ser en el siglo XXI, volcado en una app. Entonces, tecnológico. ¿Y qué Vale. pasa? Que yo en la app puedo ver los nombres de los jugadores, puedo entrar en su histórico y además es muy visual, muy gráfico, pues puedo ver las fluctuaciones, los flujos de hidratación, si está mejor, si está peor, si ha mejorado las estrategias con las estrategias que le hemos dicho o no. Es todo muy en tiempo real y con una muestra muy sencilla y muy poco invasiva. Con lo cual ahí, por ejemplo, es una de las cosas que nos han hecho evolucionar mucho en esto, ¿no? En la parte de la toma de decisiones y en la parte de la práctica del día a día. Pues ya te digo, muchas veces la ciencia te dice una cosa, pero luego te pones a intentar aplicarla en el día a día y no es tan sencillo. Ya. Con la hidratación hemos hecho esto. Otra cosa que no es tan determinante, pero sí es para nuestro trabajo muy importante, es el tema de la gestión de los picnics. ¿Qué ocurre en el fútbol? Vale. Que tenemos muchos viajes y después de los partidos normalmente comemos en el autobús. Vale. Claro, porque tú terminas el partido, te montas en el autobús, vas al aeropuerto, coges el avión y te vuelves a casa. Entonces, Mm, hay muy poco tiempo para comer. Y, por ejemplo, en Inglaterra, que esto es muy curioso, en Inglaterra, como Inglaterra es una isla y es pequeña, casi todos los autobuses son muy top, 2 plantas, cocina dentro, son muy parecidos a los autobuses que se suelen utilizar en el Tour de Francia, o sea, en los equipos ujú. ciclistas, que llevan su cocinero y su cocina dentro del autobús, con lo cual esto es la leche. Pero está muy justificado, porque esos autobuses son carísimos,
porque no viajan en avión. Al final, es una isla tan pequeña en Inglaterra que al Que final todo lo hacen hacen. muchísimos viajes. En Londres solo creo que hay 9 equipos en la misma ciudad de Londres, ¿no? Entonces, Mm, imagínate, ¿no? Ahí lo hacen así. En España no. En España al final tenemos que buscar un proveedor X que nos dé nos dé el suministro de esas comidas y nos las comamos en el autobús. ¿Qué ocurre? Que antes, o en general, de hecho muchos clubes lo siguen haciendo así. Bueno, pues para hacer esa gestión de los picnics, porque tú te pones de acuerdo con el proveedor, oye, determinas una serie de alimentos y lo tienes que ofrecer. Antes la única manera de ofrecerla es o vas uno a uno apuntando o por WhatsApp tienes que estar monitorizando. monitorizando, preguntando, o en un grupo, pero la gente no te contesta. O sea, al final es un poco engorroso y mucho trabajo. Nosotros con la aplicación que te decía del comedor, que esto ya lo implantamos también hace un par de años, también hemos conseguido pues, gestionar esto de una manera muy eficiente, porque el jugador es muy visual, te llega un mensajito, un enlace, selecciona el picnic que quiera, todo con fotos para que ellos vean Vale. qué es lo que exactamente están pidiendo. Y esto ya no se nos vuelca a nosotros también a tiempo real en un Excel. Con lo cual hemos adelantado mucho lo que es la gestión de todos esos procesos para que la experiencia del usuario, en este caso el futbolista, sea buena y vea las comidas, vea las fotos y vea tal. Y además que nosotros podamos tener también por más tiempo una gestión de la productividad en este sentido con más tiempo, ¿no? Luego también con el tema de la suplementación ha evolucionado mucho porque, como tú bien decías, había cosas que no se utilizaban hace 5 6 7 años y ahora sí. Por ejemplo, el tema del vinagre, el tema del vinagre Ah, para los calambres, que no es que tenga una evidencia demasiado sólida, pero bueno, cada vez lo vamos comprendiendo mejor, ¿no? Y sí parece que en la clínica funciona. Hay gente que sí que reporta que cuando hacen juegues con vinagre y ácido acético mejora ujú, el calambre, la prevención en el calambre. Los nitratos también, los nitratos son ujú. bastante nuevos, también han ido cogiendo fuerza en la utilización porque hace unos años no se utilizaban tanto y salieron por allá hace 4 o 5 años un poquito con más fuerza. Los polifenoles, que además dentro de las estrategias de recuperación, ya hace unos años se había hablado y se había publicado el tema de las 3R en la recuperación, que era la rehidratación, la reintroducción de carbohidratos y el tema de las proteínas, de la resíntesis proteica. Pero ya hoy en día se habla de 5 R en la recuperación. Una es la introducción de polifenoles en Ujú. este sentido para disminuir el estrés oxidativo y disminuir y dar esa capacidad antioxidante al futbolista. Y ahí hemos introducido mucho el tema este bueno, de polifenoles y de toda una dieta intentando que sea lo más antiinflamatoria posible, que eso es otro melón que no quiero abrir hoy, pero estamos equivocando mucho inflamación con hinchazón. Ya, Estamos confundiendo mucho en redes. Lo que veo que esto estamos hablando de inflamación, porque el deportista, evidentemente, con todos los impactos y toda la actividad física, pues inflama. Y esa inflamación es buena, porque el claro, cuerpo necesita tener respuestas fisiológicas para 100%. inflamarse. Pero luego hay otros momentos que es bueno mantenerla a raya y las dosis altas de vitamina C pueden ser útiles e interesantes. El tema de utilizar en la dieta polifenoles como los frutos rojos, la suplementación con cúrcuma, con omega 3, que todo esto antes Que no se hacía, claro. no se hacía tanto o no se le prestaba tanta atención como antes. El uso del magnesio también, que vemos, el uso de la vitamina D, porque nosotros Mm, monitorizamos, porque esto es otra, nosotros monitorizamos a los jugadores cada 3 4 meses con analíticas. mm, Esto es solo una parte, porque hay muchos más factores del deportista que hay que medir, pero las analíticas sí te dicen, te miden muy bien cómo está ese jugador por dentro. Suplementar todo para todos tampoco tiene sentido. claro, Entonces nosotros claro. suplementamos en base a la evidencia, vemos, oye, cómo está ese jugador y vamos suplementando, pues si necesita hierro, si necesita vitaminas, si está bajo de vitamina D, que también es muy normal. En el momento que empezamos a meter las analíticas, toda la monitorización de vitamina D, nos hemos dado cuenta que el déficit es brutal. O sea, el déficit de vitamina D es Mm. enorme, a pesar de vivir, trabajar en Sevilla, Que que hay es una sol, ciudad con mucho sol, ¿no? ya. ¿Qué Que no la ocurre? conozco, pero Claro, pues nada, te recomiendo porque, tengo que porque ir, es sí, muy me bonito, encantaría. es muy bonita. Y ¿qué ocurre? Que ni la latitud es la correcta para producir toda esa vitamina a nivel de piel, ni,
ni nosotros nos exponemos como nos deberíamos, porque al final, oye, tú Claro. estás, aunque el deportista, en este caso el futbolista, esté entrenando al aire libre, entrena a las 10 de la mañana, no es Ujú, la mejor hora para tomar el ujú. sol, entrena con ropa, o sea, al Entrena, final claro, muchos manga entrenan larga. incluso con térmica, Sí. o sea, el sol se exponen en la cara, en las manos. Entonces, bueno, pues ahí eh, también hay un trabajo que, por ejemplo, aunque no tenga nada que ver con la nutrición, yo he intentado pues recomendar, ¿no? De, oye, de tomar el sol. Algunos jugadores me han hecho caso, ¿no? De, oye, después del entrenamiento, que, mm, que eso normalmente terminan a la 1, que es una hora un poquito mejor, ¿no? Oye, pues si puedes salir sin camiseta a tomar 10 minutos el sol antes de ducharte y antes tal, oye, pues esa pequeña acción diaria podría mejorarnos. Esto porque también veíamos que la suplementación no mejoraba En los los niveles de niveles de vitamina D, vitamina D. claro. ¿Por qué? Porque evidentemente, por mucha suplementación que tomes, si no hay esa activación Activación, y no claro. tomas el sol, pues mal vamos, ¿no? Entonces, por ahí, pues todas esas cosas las hemos ido trabajando, ¿no? Poco a poco, incorporando. Y así te podría ir diciendo, porque es verdad que ahora pues, se me van ocurriendo, pero seguro Cámara que hiperbáricas, por ejemplo, cámara hiperbárica, justo esta temporada lo han implementada. introducido. Sí, lo que pasa Claro, es que súper eso bien. son temas mucho más médicos en este caso. Nosotros al final controlamos la parcela nutricional. Ujú. Yo al final coordino toda la área nutricional, no solo del primer equipo, sino toda la cantera. Y otros temas de salud, pues ya al final son más del doctor José Manuel Álvarez, que es mi médico, que además es maravilloso, es íntimo amigo. Y ahí, pues por ejemplo, se hacen cámara hiperbárica. Sí, sí. Y sueroterapia, que me No, mencionaste megadosis de vitamina C, pero no, no. O no, sea, se no, lo podrían hacer dosis. ellos, pero Claro, externa. sí. Después lo que hagan ellos por fuera, hay jugadores que pues son más frikis en este sentido, de que les gusta probar más cosas o están Ujú. más y pueden hacer cosas fuera que siempre con el permiso del club, siempre Claro. hablándolo. Pero ahí yo ya te digo, ahí ya yo ni siquiera entro porque, bueno, porque no es nuestra área, ¿no? No es nuestra competencia como en la parcela de nutrición al final. En este sentido, sí intentamos que, aunque estamos interconectados todos, pero bueno, esto en este sentido a nosotros no nos afecta tanto si lo hacen como si no. Entonces no entramos ahí, no tenemos tanto en cuenta. Eso ya más un tema médico Ya, con el que eso lo doctor. lleva el Sí, médico deportivo. Que esto es bastante interesante lo que dijiste en relación a la inflamación y lo que es hinchazón. O sea, que claro, son dos contextos distintos, porque claro, la inflamación en el deporte es necesaria exacto, para que pueda existir luego una reparación, que es ese estado hermético donde yo daño para luego reparar, para que luego yo pueda tener esas herramientas corporales eficientes para poder enfrentar lo que viene. exacto. Si no, si voy, hago cualquier tipo de actividad física y me tomo un analgésico, es que esto no tiene sentido. Y que también voy a rescatar un poquito el uso de la cúrcuma, que esto también me parece súper interesante que se esté introduciendo cada vez más en deportistas, porque claro, ayuda como en esta parte de la inflamación sin evitar lo que realmente tiene que hacer el cuerpo físico, pero también llevarlos a una recuperación mucho más óptima. Eso es. Porque claro, entre más rápido yo me recupero, mejor puedo entrar al campo al día siguiente, después de un partido, que bueno, que ahí se deja todo el alma Eso es. literalmente en el equipo. Me parece súper interesante. ¿Crees que todas estas cosas que has venido haciendo, incorporando, porque sé que Antonio es súper autodidacta y siempre está Sí, como queriendo hacer cositas distintas sí. para el equipo, te han llevado a ganar esta copa que ganaron? No puedo atribuirme, no puedo Que atribuirme sí, que ese. la flor es para quien Sí, sea. sí, no puedo, no, pero sí es lo que te decía. Como el fútbol es tan multifactorial, pues, oye, mi granito de arena, al igual que cuando ascendimos a Primera División con el Cádiz, que para mí fue algo épico, maravilloso, porque llevaban muchísimos años sin hacer esas gestas. Oye, pues tú te sientes responsable, no te Como sientes, parte de. claro, tú te sientes responsable porque sabes con quién sí, con quién no, a quién has ayudado, a quién no, sabes que este jugador a lo mejor y pues le ha ido muy bien y sabes que ha estado muy implicado contigo, a lo mejor otro no, pero entonces tú sabes el peso que has tenido Ujú. con los jugadores, con algunos más con otros, y al final tiene pues, hombre, esa gratitud de decir, oye, yo formo parte de esto, algo habré hecho bien y demás. Sí es cierto que el fútbol es tan desagradecido en este aspecto, es muy bonito para algunas cosas, pero también para otras. En el sentido que tú puedes hacer exactamente lo mismo las temporadas siguientes
y bajar a segunda división. O sea, al final, que muchas veces correlación no es causalidad, ¿no? Y al Ya, final, oye, haciendo lo mismo, y esto pasa en los equipos, oye, que un equipo de un año a otro baja mucho sus prestaciones, igual están haciendo prácticamente lo mismo, en el sentido de que están entrenando bien, están comiendo bien, están descansando bien, pero o los otros son mejores o la pelotita no termina de entrar, por lo que hablamos, oye, porque dan el palo y sale, y el año claro. pasado pues daban el palo y entraba, ¿no? Porque el fútbol es multifactorial, o porque se te han lesionado 5 y el año pasado se te lesionaron 3. Entonces todo esto es tan variable que es pues muy impredecible, pero sí es cierto que esa gratificación de... Yo recuerdo ese momento donde íbamos, porque hicimos como una rúa por Sevilla con el autobús, miles y miles y miles de personas por la calle, íbamos en el autobús ahí celebrando con una cervecita, por supuesto, ¿sabes? Pues, pues esos son momentos mágicos que me llevo para mí, para mi corazón, para mi familia bueno, y que ojalá que se vuelvan a repetir, pero bueno, que si no se repiten, pues yo ya eso ya Eso lo me disfrutaste, lo llevo. claro. Sí. Y permítame una cosa que creo que es interesante por el tema de cerrar lo de la cúrcuma Ajá, que decía, porque justo me pasó la semana pasada, bueno, aunque vale. me pasa frecuentemente, pero esto es una anécdota sabes que hay temas muy recurrentes en nutrición, la cúrcuma es uno de ellos. Y me preguntaba una persona que, oye, que estaba tomando, que había visto que la cúrcuma era buena, por esto de las redes sociales y tal, y que estaba tomando pues muchas infusiones de cúrcuma, ¿no? Ah, qué perfecto. Entonces, oye, desde aquí decir, la cúrcuma, primero, para tener efectos ergogénicos necesita una dosis mínima. Claro, Las infusiones en general de no sirve. jengibre, de cúrcuma o de lo que sea, no llegan a esas dosis porque Claro. al Es final una es bolsita una que tú no sabes bolsita cuánto hay. que además el polvo de la cúrcuma se queda dentro de la bolsa. O sea, lo que está Claro. cogiendo es un poco los colorantes de ese producto. Entonces, si os queréis quedar con los dientes amarillos, tomar muchas infusiones de cúrcuma. Pero si lo que queréis es un efecto antiinflamatorio, por el motivo que sea, hay que tomar cápsulas, Claro, porque además la cápsula de cúrcuma, la cúrcuma liposomada, tiene digamos, una estructura concreta para que pase el tracto gastrointestinal, que tenemos un ácido clorhídrico que lo que la puedes destroza extraer, todo, claro, y llega al intestino de una manera concreta. claro, Entonces, 100%. es interesante esto porque estoy detectando que cada vez más hay mucho abuso de infusiones, que están maravillosas, si te gustan, estupendo, pero que sepamos que no son la solución de todo esto. Claro, y ojo con las bolsitas de plástico también de las infusiones. O sea, También. que las bolsitas también actúan como tóxicos para nivel hepático. Exacto. Y que es un poco lo que tú dices, porque esto también me lo preguntan mucho cuando estoy en consulta, pero hago la leche dorada, que no. Claro, Que no claro, funciona. claro. ¿Por qué? Porque si no lo mides, no sabes cuánto estás recibiendo realmente y tú Exacto. necesitas a lo mejor 3 gramos, este 1 gramo, Exacto. este 4 gramos. Si yo estoy en una bolsita, yo no sé cuánto estás recibiendo. Igual que con los probióticos, ¿no? Me preguntan por los fermentados, pero es que eso trae bacterias, sí, pero yo no sé ni qué está creciendo allí ni Claro, cuánto está creciendo allí. Y a lo mejor yo contigo necesito 50 billones claro, y ella estás recibiendo menos de 1 billón. claro, Entonces, claro, este tipo de cosas es importante aclararlas y que luego salgan en clics para que rueden también por redes sociales, claro, para que la gente no se quede simplemente con la información de, es que la cúrcuma cualquier cosa, es que le echo cúrcuma a la comida y eso me sirve antiinflamatorio. claro. No, te sirve para darle color a la comida. Exacto, exacto, Hasta ahí llega. Pero exacto. realmente cuando se quiere, por eso yo siempre llevo a consulten con quien quiera, que me da igual, que no necesariamente tiene que ser con la persona Exacto. que está transmitiendo la información, pero consulten, porque cuando consultan, uno puede realmente indicarle a esa persona qué necesita. Y a lo mejor tú la cúrcuma a ti no te hace bien, o no te va bien, Exacto. o no necesitas cúrcuma, o necesitas mucho y estás recibiendo poco. Entonces, claro, me gusta que lo hayas rescatado porque esto sirve para que luego ruede y la gente Claro. Espabile porque espabile. es algo muy común, es algo del día a Es día, del día a día, es sí, lo algo del vemos día a en día. consulta constantemente y como Exactamente, eso, bueno, un montón de cosas más. exactamente. En relación a la suplementación, la creatina, ¿cómo lo Sí. ves como suplemento deportivo? Sabemos que es el más eficaz, Ujú, de los más seguros, porque, bueno, porque tiene tanto respaldo científico bueno, que sabemos que es un producto muy seguro. Pero además no solo eso, es que cada vez sabemos más cosas de la creatina a nivel salud, ujú, que son muy interesantes. Para sí, temas cognitivos, para temas de descanso y para otros temas. A nivel de deporte, la creatina, el monohidrato de creatina, porque hay diferentes tipos de creatina, ujú, pero el monohidrato de creatina, que es el que yo recomendaría,
con el sello Creapure, que es el sello que avala, ¿no? que esa sustancia, o sea, creatina, es de calidad y tiene las dosis que te dice que tiene, ¿no? Está validado, ¿no? El producto. ¿De qué marca? Pues de la marca que te guste, es decir, pero que sea monohidrato de creatina y Creapure. Claro. Bueno, pues em, es un producto que en principio parece que se ha posicionado mucho para culturismo, Ujú. fuerza, gimnasio, vigor, ¿no? Un poco todo esto así, pero no. Es decir, probablemente lo empezaron a utilizar mucho el tema culturista, el tema de deportes de fuerza, y muy bien, porque además vemos que en los estudios como hay mayores ganancias musculares cuando se utiliza placebo versus utilización de creatina versus utilización de proteína más creatina. Es decir, vemos que conforme vayas añadiendo solo creatina o proteína más creatina Ujú. en un bolus proteico, pues vemos que hay ganancias mayores a largo plazo de masa muscular, porque la creatina, para la que no lo conozcan, bueno, pues básicamente interfiere en uno de los mayores procesos en eso, ¿no? En los procesos de mejora de la calidad muscular y ganancias musculares. Entonces, ¿qué ocurre? Que mm, para deportes de fuerza se extendió mucho, pero también vemos cómo en deportes explosivos, en deportes Ujú. anaeróbicos, hay una ruta, o sea, hay una ruta metabólica que utiliza nuestro cuerpo cuando sprintamos, que es la ruta de la fosfocreatina. Ujú. Entonces, sabemos que cuando hacemos deportes explosivos, los depósitos de fosfocreatina disminuyen muy rápido. Normalmente suelen disminuir entre los 6 y los 8 segundos. O sea, es algo súper explosivo. O sea, bajan muy rápido y luego son muy bonitos, son muy curiosos porque somos capaces de resintetizarlos rápidamente para volver a hacer otro sprint. Si no, solo podríamos hacer uno. Oh, Entonces, exacto. nuestro cuerpo es capaz, consigue resintetizar. Vale, pero sabemos que si aportamos más en dosis de carga, porque la creatina de forma aguda Ujú. no hace nada, pero si utilizamos la creatina en dosis de carga, en dosis de mantenimiento, en dosis constantes diarias, sí vemos cómo el aportar esa carga diariamente hace que podamos resintetizar mejor esa creatina y tengamos mucha mejor recuperación y mejores ganancias musculares. ¿Por qué? Porque la creatina nosotros la obtenemos con la dieta, en la carne En la creatina, carne, por claro. ejemplo. Pero para utilizar, volvemos a lo mismo. No, es que yo como carne, vale. Pero para tomar 5 gramos de creatina te tienes que comer 5 kilos de carne. Tú te comes 5 filetes en una o sea, 5 kilos de filetes en una comida. Para los que no sepan de cantidades, una ración normal puede ser 200 gramos. O Ujú. sea, hablamos de 5.000 gramos. O sea, sería algo inviable, ¿no? Aunque quieras, no puedes. ¿Y cuánto absorbes? ¿Y cuánto absorbe? Que eso Eso sería es más ya importante. exactamente otro tema, ¿no? Otro melón. Y entonces a partir de ahí, pues, ¿qué ocurre? Que si sabemos que en deportes intermitentes, aunque también se utilizan deportes, por ejemplo, de resistencia, pero bueno, hoy estamos hablando de fútbol, la creatina podría ser muy útil para todas estas cosas, ¿no? Para las ganancias de fuerza, para la resíntesis y la recuperación muscular, para temas de cognitivos, bueno, para bastantes áreas que a cualquier deportista le interesa. Ahora bien, hay que utilizarla bien. ¿Por qué? Porque si no se utilizan los protocolos correctos, que a veces, dependiendo de las categorías, porque nosotros, porque ya te digo, le damos la suplementación en la mano, se lo damos, pero hay otros equipos pues, que igual se la tienen que poner ellos. Ujú. Entonces, claro, si eres intermitente en el uso, porque un día se te olvida, 2 días te la tomas, 3 días no te la tomas, es probable que no notes ningún cambio y no notes nada, porque necesitas Claro. constancia, tanto en días de entrenamiento como en días de No, descanso. Es decir, claro. normalmente los protocolos hablan de... Yo soy partidario que se puede tomar todo el año, es decir, aunque hagas algún descanso puntual, pero como son dosis pequeñas, no hay problema, y la evidencia nos lo dice así, que no hay problema por utilizarlo todo el Ujú. año. De manera natural se podrían hacer periodos de descanso con las vacaciones, por ejemplo. En futbolistas, en deportes Ujú. de élite, oye, pues como luego paran un mes, oye, pues pueden parar ese mes y luego... porque la creatina es de los pocos suplementos que nosotros periodizamos los suplementos, decía, algunos más o algunos menos en función del momento de la temporada, pero la creatina es algo que mantenemos prácticamente todo el año, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que es seguro, pues sabemos que no hay problema, no hay riesgo y sabemos que aporta mucho al jugador. Entonces, es importante saber esto, que los protocolos de consumo son así, que si vemos en los proveedores nos van a decir que hay bastantes controversias en si hay que hacer dosis de carga, si hay que tomar una dosis de carga y luego una de mantenimiento. En principio, depende, o sea,
Si vas a competir o vas a hacer algo muy a corto plazo, en una semana, pues igual una dosis de carga puede tener sentido, pero si no, no tiene ningún sentido. Al final, tomarlo en dosis de mantenimiento se ha visto que es igual de efectivo. Lo que sí se ve también en muchos estudios es que quizás las dosis que incluso nos proporcionan los proveedores, que esto va en contra un poco de sus intereses, porque si recomendaran la dosis correcta, el bote se le acabaría antes seguramente y Claro, ganarían más dinero. Esto que no lo escuchen, pero es así, porque las dosis habría que ajustarlas más al peso. Es decir, claro, no es lo mismo tú que yo. Al final, no es claro, lo mismo que peses 60, 50 100%, kilos a que peses 90, 80 kilos. No, depende claro. del jugador. Entonces, si tú pesas 50, deberías de tomar una cantidad diferente. Normalmente las dosis, siempre se ha hablado de dosis de 5 gramos de Ujú. creatina al día, ¿vale? Ahora se ve que se podrían ajustar a 0,01 gramos por kilo de peso, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, si peso 80 kilos, debería tomar 7-8 gramos. Que Si es mucho más peso... efectivo, claro. Entonces, esa dosis de 5 gramos sería interesante para chicas de 50, 60 kilos, podría ser interesante. Ujú. A partir de ahí, pues habría que ir subiendo a 6 gramos, 7 gramos, 8 gramos, dependiendo del peso del deportista, ¿no? Entonces, ahí también periodizamos. Tenemos jugadores de 60 kilos, 62 kilos y tenemos jugadores de 93 kilos. Claro, ¿Le tengo que dar la misma dosis de 5 gramos al jugador? No. que le hace cosquillitas. Claro, entonces ahí pues lo llevamos todo al límite, ¿no? Pues de la dosis, del sabor, oye, porque a lo mejor uno la quiere neutra y el otro la toma de sabor de piruleta, que la hay, ¿no? Pues, Ujú. oye, pues bueno, cosas de este tipo, ¿no? Que hay que periodizar. Pero es verdad que, y por concluir un poco esta parte de la creatina, es un suplemento en deportes como intermitente, no solo fútbol, cualquiera, baloncesto, cualquier deporte intermitente, muy útil, y es probable que sea de los únicos, si no el único, pues yo soy muy fan de las bebidas isotónicas, porque las bebidas isotónicas Ujú. para mí es el mejor suplemento que existe. ¿Por qué? Porque cumple 3 funciones, el único suplemento que cumple 3 funciones, ¿no? Hidrata, recupera electrolitos y aporta carbohidratos. Entonces, es Vale, algo para mí, y rápido. sí, entonces para mí es el mejor suplemento, pero junto con las bebidas isotónicas, la creatina es algo que, como no podemos conseguir fuera de manera natural en la dieta, es algo que si tuviera que elegir uno, y además es barato, es el que elegiría, sin duda. Vale, muy Me bien. mojo. Eso. No, no, yo quería tocarlo porque sí es verdad que viene esta ola también dentro de las redes donde dicen, no, pero es que lo obtienes de la alimentación. Sí, de la alimentación puedes obtener muchísimas cosas, pero hoy día, uno, los suelos no son los de hace 200, 300, 500 años, Exacto. por un lado. Por otro lado, también la ganadería no se maneja como debería manejarse, no todo el mundo tiene la oportunidad de comprarse una carne ecológica, bio, tal. Y el sistema gastrointestinal está dañado en el 90% de la población y yo me atrevería a decir Sí, 99, porque habrá sí, uno por allí que lo estará mejor. Porque el intestino es muy dinámico o el sí. sistema gastrointestinal es muy dinámico y estamos expuestos a todo todos los días. Es decir, las mismas bacterias que yo tenía hace una semana no son las que tengo hoy, porque hoy Eso es. estoy interactuando contigo, hablé con Tony, etcétera. Y esto también permite entender que lo importante también es el nivel de absorción que yo tengo. Somos lo que comen, lo que comemos, pero también lo que tenemos la capacidad de absorber. Eso es. Entonces, estos suplementos que mucha gente sataniza, no, que la suplementación depende, Claro, depende. Y en un deportista de alto rendimiento, los gastos que tiene ese eso es. deportista no son los que tengo yo estando sentada aquí todo el día. Eso es. Entonces, claro, ahí la suplementación es rápido. Voy, repongo y lo recupero para irse al partido al día siguiente y está al 10 o al 100 o a la potencia que tú quieras. Eso es. Y necesitas, claro, ahí es la importancia de que, nuevamente, no todo es para todo el mundo. A lo mejor un recreativo que va 2 veces al gimnasio por semana, la suplementación que vamos, que a lo necesario es poco y nada, pero estamos hablando de deporte y aquí es distinto. Pero si me permites un matiz, Ariana, porque eso justo es lo que acabas de decir, lo llevo otra vez al fútbol, porque me da miedo, porque las redes sociales al final son maravillosas, pero nos sigue mucha gente, nos escucha mucha gente, y si coges un fragmento te puedes quedar ahí y decir, vale, pues todo para todos, ¿no? Vamos a ver también la edad. ¿Por qué? Mm, Porque en fútbol, por ejemplo, porque ahora estaba pensando en, oye, nosotros llevamos a niños desde los 6 claro, añitos hasta profesionales, ¿no? Entonces, ¿cuándo empezamos a utilizar nosotros la creatina, por hablar, o los suplementos en general? Normalmente en edades ya maduras, empezamos a hablar de juveniles en edades de 17 años, 18 años. Es decir, ¿por qué no antes? ¿Podría ser útil?
sí podría ser útil, pero no es una prioridad, porque un niño de 15, 14, 16, incluso 17, si no es profesional y además no tiene muchos conocimientos y no tiene un nutricionista, lo primero que tiene que hacer es aprender a comer, es decir, saber Claro. cómo tiene que gestionar su nutrición, porque ahí va a estar el 98% de su beneficio. Los suplementos nos aportarán ese plus para, oye, pues cuando está todo perfecto, pues ya vamos a dar ese siguiente salto. Pero es que un niño de 15, 16, 17 años es probablemente Mm, seguro que no lo esté haciendo todo perfecto. Entonces total. eso es muy importante tenerlo claro porque luego pasa lo que pasa, ¿no? Que se le da mucha prioridad, como tú bien decías, al suplemento y luego resulta que me estoy merendando 3 galletas y un colacao Ya, con creatina. claro. Claro, sí, sí, es que es un todo, al final es un todo, que allí entra el sueño, que sea Claro. reparador, y yo creo que eso ustedes intentan insistir mucho en los Sí, deportistas de que vayan a la cama temprano, porque luego también se quedan pegados en redes sí, sociales, descansan poco y nada, y la hormona de crecimiento se va al suelo y es sí, que no rinden al día sí, siguiente. O sea, ¿cómo es todo esto que vamos haciendo también y que vamos divulgando en la parte clínica que también aplica al deporte, que el deporte tiene sus extras, tiene todos sus matices y que hay que entenderlo como un contexto totalmente distinto a lo habitual, eso pero también estas cosas se incorporan. O sea, ellos tienen psicólogos deportivos, que esto es extremadamente sí, necesario, porque si no, mentalmente también como en el campo rinde. Un poquito sí, lo que tú decías, o sea, ganarse una copa este año podemos estar haciendo lo mismo, pero posiblemente las personas que yo tenga en el campo, aunque sean las mismas, no están igual, en el todo igual. sí, Claro, porque puede que este se haya divorciado. exacto, El de allá se le murió la mamá. Es decir, exacto, son tantos factores que influyen que al final tú lo que intentes es hacerlo lo mejor posible para que el resultado sea bueno. exacto. Y ya de ahí, bueno, la copa que estamos muy Claro. alegres por el Betis. Que yo soy Muchas del Betis gracias. porque la familia de mi expareja es de Sevilla y ellos son de allí y ahí lo descubrí. Claro. Entonces yo dije, bueno, soy del Betis, Pues nada, cuando quieras te vienes a un partido. que la voy a visitar. Antonio, quisiera despedirme con algún consejo sobre la población que más me preocupa en este momento, que son los niños, Sí, que están en casa, sedentarios, sin moverse, que ya no ven el fútbol como lo podíamos ver tú y yo en sí, nuestro tiempo, que nos podíamos quedar hora, hora y media, 2 horas, da igual, viendo un partido, porque nos gustaba el deporte, pero también aquellos que iban a practicarlo al campo. Y hoy sí, día es 30 segundos, demasiado. sí, O sea, estamos como en la inmediatez y ya no se disfruta el deporte sí, como tanto, ya no se va tanto a los estadios a disfrutar el deporte con esa intensidad y esa energía que hay en un estadio que es tan bonita. sí. ¿Qué mensaje le darías a estos niños para motivarlos un poquito a que retomen un deporte que a mí me encanta, que a ti te Claro, encanta y que esperemos que pueda seguir llevando mucho en claro. los años y en el tiempo? Pues básicamente, a ver, yo cuando era pequeño, había, sobre todo en verano, había muchos días que pasaba 6, 7, 8, 9 horas jugando al fútbol. Jugando. O sea, al final era un juego, no era oficial, ¿no? No eran partidos, no eran competiciones, pero estábamos siempre con un balón. Yo recuerdo eso porque además vivíamos en un entorno, una urbanización como muy cerrada, donde había pocos peligros, pocos coches. Estamos todo el día así, ¿no? En movimiento. Eso se está perdiendo, también depende del sitio, ¿no? Pero se está perdiendo mucho por el tema de las pantallas, todo el tema de redes sociales, toda la era, ¿no? La era digital que estamos viviendo ahora hay que utilizarla para bien. Yo soy padre de 2 niños, tengo mi Ujú. hijo Oliver, que va a cumplir 8 años, y a Triana, que se llama también, que parecido, va a cumplir 5, ¿no? Entonces, yo esto lo tengo muy presente también. ¿Por qué? Porque si tú no haces una buena educación con ellos, en la parte emocional, en la parte nutricional y en la parte de hábitos, en este caso, es probable que esos niños a futuro normalicen cosas que no son normales. Por Mm. ejemplo, el tema de las pantallas, oye, pues muy normal ver, que no juzgo ni critico, pero es muy normal ver a padres que están comiendo en un restaurante y el niño pues está con una pantalla durante 2 horas embobado Eso se ha normalizado, pero no es normal, Ujú. ¿vale? No lo juzgo, no lo critico, pero no es normal. Yo intento, pues desde mis hijos tan pequeños como son, me llaman a mí la atención muchas veces, porque pues, yo por trabajo trabajo mucho con el móvil. Entonces, ellos me llaman a mí la atención muchas veces, Mira. porque a veces no soy ejemplo, intento, por ejemplo, en casa prácticamente no tocarlo, pero a veces me llaman, me tienen que llamar ellos a mí la atención, porque están educados en no hay pantalla, o sea, las hay cuando las tienen que ver, pero normalmente no hay. Hay que comer de una forma normal, aunque si vas a un cumpleaños
come lo que quieras, es decir, disfruta, pero entiende que este pastel no es lo normal, que es para Ujú. algo ocasional, como es hoy un Sí, que cumpleaños no de es tu un amigo, premio. no es un premio, disfrútalo porque si quieres, por ejemplo, ellos no toman dulce, porque no, como en casa no lo han vivido y no lo han visto, su paladar está adaptado a otros sabores. Entonces ellos Mm, cuando prueban una tarta no les gusta porque les parece una potencia demasiado azucarada. ya. No están acostumbrados al azúcar. Es curioso cuando tú educas a una persona de una manera, pues luego va respondiendo conforme a esa Ujú. educación, para bien y para mal. Ojo, que no soy ejemplo de nada porque seguramente luego hacemos muchas cosas mal. Pero sí es cierto que yo lo que le diría a esos niños, ¿no? Es, hay que disfrutar jugando, sobre todo porque trabajamos mucho con muchos niños, como te decía, en la cantera del Betis mismo, pues trabajamos con muchísimos niños, ¿no? Entonces, desde edades muy tempranas, fíjate, y más que a los niños, se lo diría a los padres, porque desde edades Mm, muy tempranas los padres piensan que los niños van a ser futbolistas profesionales. ya. Que tu hijo llegue a futbolista profesional, la probabilidad es casi la misma, si no la menor, que te toque la lotería. Mm, ¿Te puede tocar? Sí. ¿Es posible? No. Entonces, a mí me da mucha pena porque veo en los campos de fútbol, y esto es un tema que hablo también con algunos padres, que los padres se ponen agresivos, incluso los propios entrenadores, en niños de tablo de 8 o 9 años, gritándole al niño, pues corre más, pues haz exigiendo. lo mejor o exigiendo. Y esto condiciona el comportamiento humano, al fin y al cabo, Claro, ¿no? claro. Y imprime un ambiente que no hace que el niño probablemente disfrute. Entonces, los padres tienen que dejar de ser Pep Guardiola. Eso es muy importante, ¿sabes? Eso es súper importante. Los padres tienen que dejar de ser entrenadores. Luego, los niños tienen que ver el fútbol como un disfrute, jugar, disfrutar, Claro. pasarlo bien, porque al final es lo que van a hacer durante el resto de su vida. Yo he estado jugando al fútbol, sigo jugando al fútbol y he estado jugando al fútbol toda mi vida, y normalmente pues con amigos, disfrutando, ¿no? Y luego otra cosa muy importante es que el fútbol sea un camino hacia hacerlos mejores a ellos y no un problema y una frustración, ¿no? Porque si pensamos que vamos a llegar a ser futbolistas profesionales y tal, al final se va a convertir todo en una frustración. Claro. Si lo ves como un camino al disfrutar, a conocer gente, a pasarlo bien y además a mejorar tus hábitos, porque cualquier deporte, no solo el fútbol, pues te hace pues, tener una buena composición corporal, tener una relación más saludable probablemente con la comida, aprender todo esto que hemos hablado hoy, qué nutrición necesitas, cómo debes de comer antes, cómo debes de comer después, cómo debe ser tu dieta durante una semana, qué patrones de sueño debes de tener, pues, si el entrenamiento de fuerza es mejor o peor. O sea, que todo esto al final es educación. Cuando tú vas Ujú. practicando un deporte, pues vas aprendiendo todo esto, ¿no? Bueno, pues si el fútbol o cualquier otro deporte durante el camino, que es lo bonito, no el destino, ¿no? Durante ese camino, ese trayecto, te va haciendo aprender valores, maravilloso. Es decir, Claro. valores de equipo, valores de compartir, valores de buena nutrición, buen descanso, maravilloso. Pues eso es lo que les diría, que vean el fútbol como un camino y no como una meta. Vale. Eso para mí es clave. Que en el camino se disfruta y se disfruta mucho. Exacto. ¿Mejor jugador de fútbol de la historia? Buah, eso es una buena pregunta, pero vamos, la tengo clarísima. La tengo clarísima. Messi. Sí, sí, la tengo clarísima. Sí, es muy diferencial. Eso lo tengo demasiado claro. ¿Se nace o se hace un campeón Un del mundo? campeón, yo te diría que las dos, pero se nace. Se nace. Sí, sí, porque lo veo en niños muy pequeños. Yo estoy acostumbrado a ver niños muy pequeños. Y hay niños que tú ves con 2 años, 3 años, Y tienen una... totalmente diferenciales. Sí, Y dices, ¿cómo es posible que este niño con 3 años tenga eso? Pues eso es innato. Luego se desarrolla para bien o para se mal. afina, Sí, claro. pero vamos, eso lo tengo clarísimo también porque lo veo en el día a día. Lo veo en el día a día. Antonio, muchísimas gracias por venir, por todo tu conocimiento, por todo lo que hemos aprendido hoy de ti. Espero que este mensaje llegue a muchísimas, muchísimas personas y que vuelvas prontito a Barcelona. Pues muchísimas gracias a ti, Ariana, por haberme invitado, que ha sido un placer, he estado muy a gusto, yo creo que me lo he pasado muy bien, yo creo que hemos sacado algo para que si pueden aprender y sacar esas pepitas de oro, pues que aprendan y nada, que cualquier cosa pues estamos para ayudar, que me pueden escribir y muchísimas Y que gracias por tienes una invitarme. formación también.
Sí, bueno, Coméntala. no, bueno, me pueden encontrar en redes sociales, tanto en mi perfil Antonio Ballesteros Nutri, como en nuestra empresa de formación, que es Cean Group, que si quieren buscar, que ahí Que estamos. hay Es más cositas. enfocado para profesionales. Ahora, sobre todo, que me encuentren en YouTube, que acabo de lanzar un canal de YouTube. Ojo, 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 que lo vamos a mencionar. Sí, Aquí te sí, dejamos mencionar para que la que gente también ahí vaya para está, allá. que estamos haciendo cositas nuevas. Muy bien, nos vamos.